Vale. Vale, perfecto, chicos. Pues bienvenidos a esta sesión de cierre del módulo 9, que como sabéis es sobre literatura de viajes, geografías y culturas del mundo. Y hoy pues tenemos con nosotros a Fernando Clemot, que es periodista, escritor, que ha obtenido más de una treintena de premios, entre los que se encuentran el Setenil al mejor libro de relatos publicado en España en 2009. Bueno, algunos más, muchos más, sobre literatura y sobre literatura de viajes. Ahora me contaba que justo está ultimando los detalles sobre su último libro de viajes sobre Roma. Así que nada, con él cerramos este módulo que, como ya sabéis, hemos tenido que aplazarlo una semana esta sesión, pero bueno, ya prometo que el calendario que queda de aquí a final de curso lo intentaremos respetar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Fernando y vamos con ello. Bueno, gracias, Albert. Bueno, Anaís, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, agradezco a Albert, agradezco la invitación. Bueno, no sé, yo en este caso, con este curso, con este máster, no sé, yo estoy desde la segunda edición. ¿Cuándo fue la primera edición? ¿2010? Pues si esta es la 11 debe ser 2012, 2013. No, no llevamos más, seguro. No, del viajes online no, es del presencial que sí que llevamos 13. Ah, bueno, pero del presencial Sí, yo empecé en la sí, sí. segunda, creo que fue el año 2011, si no me equivoco, Sí, esta 2013. es la 13, 2011, correcto, sí, sí. 2011 yo creo que empecé, o sea que bueno, muy contento. Bueno, siento no poder estar ahí, estoy en Madrid ahora, pero bueno, ya conectándome y charlando un rato. Eh, ¿Qué vamos a hablar estos minutos, estas horas? Bueno, yo quería hablar de algunas cosas técnicas. Yo trabajo sobre todo con la palabra, con la redacción. Con, a ver, yo eh, me paso el día dando clase, no sé, no hay día que no tenga clase. Hoy era el único día que tenía libre y que son los lunes, pero ya incluso ya los sábados y todo. ¿Y qué hago por las mañanas? Corregir textos, corregir textos míos, corregir novelas. En realidad trabajo en un sitio, generalmente trabajado para la Ateneu de Barcelona, generalmente he trabajado evidentemente para la Universidad Autónoma, estuve 7 años como profesor de creativa allí. No sé si sabéis que en la zona de la ETC se dan unos cursos de creativa y allí estuve pues 7 años. La verdad es que fueron unos años que lo pasé muy bien. Y ahora paso la mayor parte del tiempo corrigiendo textos, afinando textos. Yo, ¿cuál sería mi intención en estas 2 horas? Si tuviéramos más clases, haríamos más cosas, pero simplemente con esta clase yo creo que daros algunos consejos para afinar vuestros textos. Cuando me refiero a afinar es que, a ver, esto os puede servir para este más. ¿Escribís? Raúl, Emerson, Anaís, ¿escribís? Anaís, sí. Raúl. Yo, bueno, hace unos años algo más de lo que escribo ahora, pero sí que me gusta escribir, Vale, sí. vale. Entonces, pues bueno, veremos consejos un poco de corrección, un elemento importante que vamos a llamarlo foco. Vamos a ver lo que es el foco, que es desde dónde contamos las cosas. Evidentemente. Perfecto, gracias, Emerson. Lo podemos contar las cosas desde un foco objetivo, ¿no? Periodístico, pero en este caso y para los trabajos que tenéis que hacer, pues el TFM, ¿no? TFM, me ha quedado con el nombre. Para el TFM, a veces, para el TFM o para las cosas que hagáis de redacción, va a ser importante pues, la parte objetiva. ¿No? La parte objetiva, y para la parte objetiva vamos a hablar de un tema que se llama el foco, que es el nivel de profundidad que voy a emplear con mi voz. ¿No? Esto es un tema que yo creo que es importante. ¿Cuántas capas tiene? ¿No? ¿Qué puedo meter mío en el texto? Eso lo vamos a ver. Vamos a ver una cosa importante, los diálogos. ¿Qué tal se nos dan los diálogos? Raúl, Anaís, Emerson, con sinceridad. Sinceramente, Sí, sí, es lo que peor se me da. vaya. También Bueno, porque es pues, lo que menos he escrito, quiero pensar, y por bueno, eso vamos a ver, Anaís. Yo prefiero escribir que hablar. Bueno, no, me refiero a los diálogos escritos en el texto. Ah, sí. Ok, bueno. Bien, si manejas. Emerson también dice que medianamente bien. Vamos a ver
cómo hacer muy buenos diálogos. Importante, porque a ver, los diálogos sí, los diálogos es como una broma. En el fondo, si lo pensáis, la representación que tenemos de los diálogos no se parece nada al diálogo. Las personas hablan y lo que hacemos es una especie de convenio, ¿no? Para reproducir los diálogos de una forma. Y generalmente, si yo dijera, ¿cómo hacer los diálogos? Pues pensaríamos en la raya, ¿no? En cómo escribir, con su acotación, la parte narrativa, ¿no? Dentro del diálogo. Vale, vamos a ver que hay 4 formas más de hacer diálogos. ¿Y cómo medimos? A ver, yo soy director de una revista histórica española, que es Quimera, ¿no? Quimera, bueno, está considerada una revista importante, en fin, vamos sacando el cuello por ahí. Pues imaginemos lo difícil que es el mundo de las revistas, imagínate ya el mundo de una revista literaria. Históricamente, la revista Quimera, pues, no sé, no quiero exagerar, vamos a decir que es de las 2 o 3 más importantes que ha habido en España. Yo creo que entonces, para no discutir con nadie, pero seguramente en los años 80, 90, en la literatura española no se puede entender sin la revista Quimera. ¿Cuánto se vendía entonces? Se vendían pues 40.000, 50.000 ejemplares. ¿Cuándo vendemos ahora? 10 o 15 veces menos. Es la realidad de las revistas, en este caso literarias. Evidentemente me llegan muchos textos. Llegan muchos textos a mí, especialmente al redactor. Yo soy el director, que seguramente me ocupo de otras cosas. Pero al redactor a veces le ayudo, bueno, en fin, ¿no? Hacemos estas cosas, que es al que le llegan las cosas al redactor jefe, ¿no? ¿Cómo es una forma rápida de ver la calidad de un texto a veces? Lo siento y es importante, pero vas directamente a ver si hay un diálogo. Esto es importante. Evidentemente lees las primeras líneas y miras los diálogos, como lo has hecho. Por eso es importante que hagamos los diálogos bien, porque a veces, y no solo lo pienso yo, sino que igual os calibran así, haciendo cualquier cosa. Hablaremos de los diálogos, hablaremos de los principios de artículos, de capítulos, de novela y de cuentos. Los principios de todo, cómo hacer principios distintos. Evidentemente, yo creo que en general, incluso cuando escribimos una novela, nos movemos en partes, pequeñas partes. Las pequeñas partes son los capítulos. Hablaremos de los capítulos, no sé. Hablaremos un poco de esto, de los géneros, hablaremos de lo que es una escena también, cómo nos movemos. Evidentemente nos moveremos, aunque sea una novela que puede ser de viajes, texto de narrativa de viajes, nos moveremos en pequeños fragmentos. No va a ser una especie de tubo narrativo, sino que el tubo está fraccionado. Bien, cada fracción es una nueva oportunidad de empezar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Utilizar recursos para empezar. En general, cómo se escribe de la forma natural más sencilla, el principio de un capítulo, el principio de un cuento, el principio de un artículo. Se utiliza lo que se llama el párrafo resumen. ¿Qué es el párrafo resumen? Explico la situación, ¿no? Si estoy haciendo, en este caso, un artículo sobre lo que es la vida en Bucarest, ¿no? Pues hago un poco un esquema inicial para situar Bucarest, el río que pasa por allí, no sé qué río pasa, no sé por qué he dicho Bucarest, una ciudad que no he estado nunca, no sé nada. Bueno, podría ser cualquier otra ciudad. Sitúo un poco y empiezo a narrar. Ahora puedo hacer muchas otras cosas que es importante que lo veamos. ¿Cuántas cosas podemos hacer para empezar, en este caso, un texto? Veremos una cosa importante que es un tema de puntuación. Anaís, creo que es de Brasil, puede ser, ¿sí? Y Sí, Emerson, De bueno, España, de aquí de España. España. Pero Anaís, bueno, el tema de puntuación que vamos a hablar y que es importante, funciona exactamente igual para la lengua portuguesa. De Cáceres, fantástico. Funciona exactamente igual para la lengua portuguesa, para la lengua italiana, ¿no? Si habláramos de lenguas, por ejemplo, anglosajonas, la puntuación es distinta. Los sajones, nórdicos, puntúan de una forma distinta. Pero en general las lenguas latinas puntuamos más o menos igual. Vamos a ver los 3 puntos claves de la puntuación, que son, ¿no? Para mí, porque evidentemente el punto más o menos ya sabemos.
tenemos una composición del lugar de lo que es pues, la unidad mínima, ¿no? Que podría ser la oración. La oración, pero bueno, la oración la puedo separar con punto y coma, no solo con un punto. Pero veremos sobre todo el uso de la coma, el uso del punto y coma y el uso de los dos puntos. Los dos puntos no solo se utilizan para introducir una enumeración, ¿no? Lo típico, y entonces vio a tres personas, ¿no? Dos puntos, Ángel, Jordi y Manuel, ¿no? O enumerar algo antes de una enumeración o antes del estilo directo, narrativo, de diálogo. Lo utilizaremos también como conclusión, veremos. Y es uno de los usos que funciona mejor. Por poner un ejemplo, yo tengo cursos, no sé, llevo proyectos, no sé, pues siempre llevo cada año entre 40 y 50 proyectos de libros de cuentos y de novelas. Vale. Pues tengo una chica, una escritora de Zaragoza excepcional, pero tiene un problema con los... Solo pone comas. Eso parece una tontería, pero hace más pobre al texto. Porque en una numeración grande voy a necesitar los puntos y comas, no voy a necesitar las comas. Por las comas no me separan casi nada, es una separación muy leve. Vamos a ver puntos y comas, dos puntos y las comas. Bueno, yo creo que un poco es lo que veremos. Trataremos de que sea un rato así divertido. Os quería enseñar, a ver esto, yo creo que, bueno, os enseño una foto, no es mía, tranquilos, es una foto antigua. A ver si la conocemos, si nos gusta. A ver, ¿qué vemos aquí? Anaís, Raúl, por ahí. Emerson, Anaís, Raúl. ¿Qué es la foto? Esta foto que tenemos Pienso, aquí. pienso que es una ciudad antigua. Mm, Bueno, sí. Eh, Más cosas, Raúl. Dale. Es una foto importante, ¿eh? Es una de las fotos más importantes de la historia en este caso, una de las fotos más importantes de la historia de la fotografía. Igual, la foto que cambia completamente mm, la historia, muchas cosas. ¿Qué es lo que hay en esta foto? ¿Qué pasa en esta foto? ¿Qué es esta foto? Pues ¿Hay algo raro? ¿No? en la composición o en general lo que se está En general, fotografiando. ¿veis algo raro en la foto? Se ve una foto antigua, ¿no? Está claro, y es muy antigua. Eh, pero tengamos en cuenta que esto es la Rue du Mm, Temple de París. ¿Mm? Eso está République, ¿no? Sí, sí, entre la Bastilla, République, hay una zona mm. bastante poblada. Y esto son las 8 de la mañana de una mañana de otoño de 1837. ¿Qué pasa en la foto? ¿Qué pasa en esta Bueno, foto? que está la calle casi vacía, ¿no? Quizás puede ser. Sí. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie en Mm. la calle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han bombardeado con algo? ¿Por qué no hay nadie en la calle? Pues, bueno, sí que hay alguien, pero ¿por qué no hay nadie? Son las 8 de la mañana, ¿eh? La calle estaba llena de gente, ¿eh? Ujú. Buah. ¿No? Es que no sé si era mejor, pero que no tiene por qué. La fotografía de la época, porque sí que ahí al fondo sí que se ven detalles como pequeñas ventanas y tal. No lo sé por qué. Tiene que ver con la fotografía. Esta fotografía que vemos aquí es importantísima. Voy a ver si la pongo más grande. Eh, Aquí. ¿Veis estas dos personas de aquí? Mm, Son dos personas, ¿eh? Lo he puesto más grande. Estas son dos personas. Son las dos primeras personas fotografiadas en la historia de la humanidad. Es la primera fotografía en que aparecen personas. ¿Y por qué es la primera fotografía de la historia? No. Se hacían fotografías desde más o menos unos 10 años antes, ¿no? Los hermanos Nipsey, ¿no? Que eran de Lyon, si no recuerdo mal. Esto es París, la hace Daguerre. Es el primer daguerrotipo. Y es la primera ocasión en que aparecen dos seres humanos en una fotografía. Lo que hacían los hermanos Nipse era
fotografiaban manzanas, mesas, tejados. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición entre 1827 y 1837 era de días. O sea, tú tenías que estar con la cámara durante días. Claro, un ser humano no podía estar días esperando. ¿Qué es lo que cambia el daguerrotipo? Y este es el primer daguerrotipo de la historia, que baja mucho el tiempo de exposición que tiene que... Y pasa pues de días enteros a 20 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué está la calle vacía? No estaba vacía, estaba llena, sino porque el tiempo de exposición, que era 20 minutos, no hubo nadie que estuviera parado 20 minutos. Todo el mundo estaba moviéndose. Si pusiéramos esto más grande, veríamos por aquí, como en Pompeya, ¿no? Que quedaban marcadas las personas que había allí, veríamos que eso está lleno de sombras, de gente que igual paró en un escaparate 2 o 3 minutos. Eh, Fijaos, esto estaba lleno de cosas. Aquí, seguramente, esto es un carruaje que seguramente paró 2 o 3 minutos y dejó como una marca, como si fuera en el suelo. Aquí también vemos marcas seguramente de gente. Vemos un carrito de niño que debió estar los 20 minutos allí porque se ve muy claro. Fijaos que esto es un limpiabotas y un caballero. El limpiabotas se levantó. ¿No veis? Que tiene como una especie de sombrero así, ¿no? Eso es que se levantó y debió estar 2 o 3 minutos y volvió a bajarse. Y quedó la marca. Siempre me pareció una foto llena de magia, llena de fantasmas, porque hay un montón de gente que no aparece. Vamos a ver una cosa brevemente que yo creo que nos va a servir para luego lo que vamos a ver un poco, cómo empezar, cómo todo esto, que es los géneros literarios. Voy a explicarlos muy rápidamente, pero es necesario que los veamos, ¿eh? Vamos a ver, un segundo. Voy a publicar esto, compartir los géneros literarios. Bueno, más o menos es lo que conocemos, evidentemente aquí. En los géneros más breves aparecería el artículo en este caso que puede ser literario, el artículo de prensa, aparecerían mucho los géneros también llamados periodísticos. Pero bueno, dentro de lo que sería creación, esto sería lo que encontraríamos. El microrrelato. Para empezar, ¿cuál sería la gran diferencia del microrrelato con otros géneros? Bueno, es seguramente el más breve, junto con el aforismo, un poco de este estilo. Hasta tal punto es breve que influye todo cuenta en el microrrelato. En general, el microrrelato es un género que ha tenido mucho divulgación, sobre todo en el ámbito hispánico. También en Estados Unidos ahora parece que sí que hay más pasión por género, pero es un género ultra breve. ¿Y por qué funciona muy bien? Porque es un género que funciona muy bien, en este caso, en lo que se llama pantalla. Una pantalla, o sea, muchas veces un microrrelato lo ves simplemente en una pantalla. Claro. Lo puedes ver en el móvil, ¿no? Un cuento largo es un poco molesto leerlo en el móvil, pero un micro lo vas a poder leer siempre. Eso es el primer género. Es un género que es tan breve que para que pertenezca a ese género no debería sobrar nada. Cuando digo que no debería sobrar nada, es que no debería haber explicaciones largas, no debería haber descripciones, todo eso lo tenemos que anular. Cosas importantes también del microrrelato. El título cuenta mucho, cuenta más que en ningún género. A ver, el título cuenta también en la novela, ¿no? El título cuenta en un artículo periodístico, y te cuenta, pero nunca cuenta tanto como un micro, que seguramente lo que hace con el título es muchas veces hacer como un pequeño juego con el texto. El micro se utiliza mucho. ¿Qué tamaño suele tener? No debería tener nunca más allá de 2 páginas. Nunca, nunca. Lo más normal es que tenga una, que se vea ahí, ¿no? La veamos ahí. Eh, no debería haber nada. Incluso para escribir personajes utiliza una especie de economía para utilizar personajes y para explicar situaciones. ¿Qué tipo de economía utilizan? Utilizan una economía que nos sitúan en situaciones o con personajes conocidos. ¿Eh? Por poner un ejemplo, a ver, sabemos que Cervantes perdió el brazo en la batalla de Lepanto. Bien, vale, pues nos sitúan igual un microrrelato en que aparece Cervantes en una galera yendo hacia la batalla de Lepanto. Con lo que, a ver, no tienes que describir al personaje, sabes que es un escritor joven que todavía no ha escrito nada importante, que tiene problemas económicos y que va a perder un brazo. ¿No? Con lo que la trama ya la tienes. Meten muchas veces, yo que sé, personajes bíblicos, ¿no?
Ah, tenemos a Moisés subiendo al monte Sinaí. Claro, sabemos la situación que va a ocurrir. La zarza le va a hablar y va a bajar con las tablas, en este caso las tablas de la ley. Sabemos lo que va a ocurrir y podemos jugar con eso. Podemos utilizar personajes, no sé, históricos, ¿no? Y sabemos un poco lo que va a ocurrir y sabemos qué personajes son, con lo que es una absoluta economía. Vale, el siguiente género importante, en este caso género literario, es el cuento. ¿Mm? ¿Qué cosas tiene importantes el cuento? Para empezar, y esto lo comparte con el microrrelato, lo comparte en general con la poesía, lo comparte en general con el artículo periodístico, es un género de lectura única. Y esto es muy importante. Ahora veremos por qué. ¿Qué quiere decir género de lectura única? Que generalmente lo voy a leer de una vez, en una única ocasión. No voy a dejarme la lectura para más adelante, un trozo, luego otro trozo. Eso ya ocurre con la novela, pero no ocurre con el cuento. El cuento me lo leo de una vez, en un único espacio de tiempo. ¿Qué es lo que hace esto? Generalmente hace que tenga una recepción distinta de la que tengo en la novela. Y no solo eso, incluso al ser un género breve, tiene una velocidad de lectura distinta de la novela. La novela la leemos más rápido que el cuento. La novela la leemos más rápido que el ensayo. La novela la leemos más rápido que el artículo periodístico. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y esto qué es lo que hace? A ver, eso es una parte buena, nos van a leer más despacio, en un artículo también, ¿eh? En un artículo, en un cuento, nos van a leer más despacio, pero atención, no van a perdonar nada. O sea, la gran diferencia entre la novela y los géneros breves de una sola lectura es que en los géneros breves de una sola lectura no vamos a permitir errores. Perdón, cuando digo no vamos a permitir errores, no me refiero al lector. El lector, tú empiezas a narrar un cuento, empiezas a narrar un artículo y no le interesa y te descarta inmediatamente. O sea, en el segundo párrafo vas fuera. O sea, no vas a tener más oportunidades. Una novela esto no funciona así. Tú empiezas a leer una novela y tienes tiempo, ¿no? ¿Sabes? Incluso yo me he leído muchas novelas, pues también, que empiezan horriblemente y que son aburridas al principio y luego son interesantes. Pero dejo tiempo, no sé, permito un mal inicio o un inicio lento, un inicio confuso, no sé. Principios que se me ocurren obtusos que soporté y luego me gustaron, no sé. Por ejemplo, aquí está la compañera Anaís, aunque es un escritor portugués, El año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago. El principio, a ver, las 70-80 primeras páginas, bueno, hay que tener confianza y luego vale la pena. Pero son duras, ¿no? Son fuertes. Sí, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, las 30 primeras páginas, no sabes qué está pasando, es rarísima. Luego es una gran novela. Pero tienes 30 páginas que las tirarías a la basura. Pero las aguantas. Y esto no ocurre con el cuento. También, aparte de ser género, el cuento de lectura única, es un género que suele ser de trama única. Solo tiene una trama, como si fuera un árbol central en que van ocurriendo cosas. Una trama. No solo una trama, sino un personaje único. Tiene también el cuento. No tiene variedad de personajes. Tiene un personaje principal. Puede tener varios personajes. 6, 7 personajes. 8, 20 no. No debe tener muchos personajes un cuento. Pero sí debería tener un personaje central. Personaje central único. A ver, cuando digo un personaje central puede ser también una familia, ¿eh? Puede ser un personaje colectivo. Puede ser una comunidad, puede ser un pueblo. Puede ser una pareja, ¿no? Puede ser personaje único, trama única, lectura única. Esas son las condiciones del cuento. La novela. Bueno, hay una cosa en medio, entre el cuento y la novela, en medio hay algo, ¿no? Algo que se llama la novela corta, la nouvelle. Eh, ¿Qué es una nouvelle y qué es un cuento largo? ¿Dónde tenemos? Es difícil decir en qué punto deja de ser un cuento para convertirse en una novela corta. Generalmente yo considero cuando ocurren dos cosas. Las dos cosas que ocurren. Primera, tenemos que hacer capítulos, partes.
Tengo que hacer cortes porque tengo grandes elipsis. Empiezo a tener elipsis muy fuertes de tiempo, el elipsis muy fuertes de espacio. Generalmente las elipsis que tengo que hacer para cambiar de capítulo son de espacio y de tiempo, incluso para cambiar de escena. Ahora veremos. Ahora veremos la gran diferencia entre escena, capítulo. Tenemos que hacer. Vale, pues estas elipsis se hacen muy fuertes y generalmente no tiene por qué haber un único personaje y las tramas son un poco más amplias. Esa es la gran diferencia. Que no solo tengo una trama que funciona así como un tubo, sino que aparecen subtramas. Generalmente en el cuento no deberían aparecer subtramas, pero en la novela sí que tienen que aparecer obligatoriamente casi las subtramas. Ese es el cambio y a partir de ella es novela. ¿Qué sería una novela? Entendemos que sería algo que ya no es un cuento y que estaría entre las 60 y las 120 páginas. A veces incluso a partir de las 40 puede ser una novela corta, pero más o menos hasta las 120 páginas. La novela, el gran género, ¿no? Cada tiempo ha tenido su género. ¿Qué quiere decir? Que la novela siempre ha sido como el gran género, o el rey de los géneros. No, 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 pero no. De hecho, hasta el siglo, bueno, sí, las primeras novelas, podemos entender los ciclos artúricos son novelas ya. Son del siglo XII, XIII, ya tenemos las primeras novelas o algo parecido a novelas. Cervantes, el Quijote es la primera novela moderna, ¿no? No la primera novela, sino la primera novela moderna. Pero no era el género principal. De hecho, el Quijote está lleno de cuentos dentro de pequeños relatos. Pequeños relatos lo llena. Y no solo eso. ¿Cuál es el gran género? El gran género del siglo XVIII es el ensayo. O sea, es porque era un tiempo que pedía eso, que pedía lo didáctico, que pedía enseñar, que pedía el tiempo. ¿Cuál es el gran género? Pues seguramente entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el cuento. Sin ningún tipo de dudas es el género rey hasta 1840, hasta las generaciones realistas. Entre que aparecen los alemanes, ¿no? Digamos, Hoffmann, ¿no? Goethe. Goethe seguramente será el escritor que cambia un poco. Goethe, luego Dickens, ¿no? También Víctor Hugo, ¿no? Cuando aparece esa generación, o los rusos. Rusos ya es que, bueno, cuando aparecen los rusos, ya está muy claro que el gran género es la novela. ¿Qué es lo que ocurre? Ha cambiado mucho la novela. La novela ahora es muy distinta de cuando escribía, pues, en este caso, pues escribía Dostoyevsky, cuando escribía Tolstoy, Víctor Hugo, ¿no? Toda esta generaciones de mitad del siglo XIX. ¿Cuál es el gran cambio que ha habido en la novela? Generalmente el narrador que había en el siglo XIX, en 1850, en la novela, era muy distinto del que hay ahora. Nos parecería ahora un narrador inaceptable, ¿no? Porque era un narrador muy omnisciente. Un narrador, no sé, ya digo, pues no sé, Víctor Hugo, por poner un ejemplo, ¿no? Walter Scott. ¿Qué hacía este narrador? Lo sabía todo lo que estaba ocurriendo en los personajes, pero no solo eso, sabía lo que iba a ocurrir después. Casi lo peor, ¿no? Sabía lo que iba a ocurrir con ellos y a veces te anticipaba cosas, te decía, qué poco sabía, ¿no? Mariana, lo que le iba a ocurrir, o sea, claro, te demostraba que sabía todo, que lo dominaba todo, ¿no? Ahora se nos haría un narrador muy antipático, ha cambiado mucho. Cosas importantes a tener en cuenta en la novela y a tener en cuenta en el cuento, y a tener en cuenta cualquier género un poco largo que escribas. La gran diferencia entre escena y capítulo. Escena, capítulo, ¿no? Incluso cuando escribimos un cuento es importante esta diferenciación. ¿Tenemos más o menos claro qué es una escena? Por ahí también Elena, Anaís, Raúl. ¿Qué sería una escena? Raúl. Pues una serie de, bueno, o bueno, sí, unas acciones en concreto que pasan en un plano determinado. Por ejemplo, si yo qué sé, si en esta parte del capítulo pues estoy, no sé, tomando algo en una playa y de repente lo siguiente que está pasando es estoy volviendo en coche, ya sería otra escena distinta, pero sigue siendo el mismo capítulo.
Bueno, yo creo que vamos bien por ahí, ¿eh? Pero yo creo que está bien orientado a ver, en concreto, una escena es unidad de tiempo, de lugar, de acción y de personajes. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cambio de escenario y cambio de escena? A veces sí, a veces no. Voy a poner un ejemplo. La Ah, misma escena. Supongo que tenemos dos amigas hablando. Están hablando en el mismo tiempo, ¿eh? Todo va. Y están dentro de la casa y están hablando sobre algo que ha ocurrido por la noche, que tiene muy preocupada la amiga o algo que le ocurre a su madre. Yo qué sé. Están hablando. Están hablando, se levantan un momento, salen del comedor, atraviesan la cocina y salen al jardín de la casa. ¿Ha cambiado la escena? No, no, porque a ver, ha habido continuidad. No, no ha cambiado nada. Ahora, a esa misma escena en que hacen un cambio y salen hablando de eso, le pego una elipsis de tiempo, hay un tiempo que no cuento y dicen, 2 horas después empezaron, ya he cambiado de escena, ya me ha cambiado el tiempo y me ha cambiado el escenario. Pero muchas veces un cambio de escenario no implica un cambio de escena. Pueden entrar personajes, que haya otros personajes, puede estar ocurriendo todo en el mismo tiempo. Generalmente, cuando cambian 2 de las 4 cosas que os he dicho, sí que se producen. Y ahora, las cosas que os enseñaré, os pasaré luego los archivos. O sea, no, ¿sabes? Lo digo por si hay alguna cosa que queréis apuntar, luego os pasaré. Importante, ¿cuántas escenas hay en una novela? En general, por, no sé, los años de trabajo que llevo monitorizando novelas, en general, una novela puede tener 20 escenas, puede tener 50 escenas. ¿Cuánto tiene en general? Tiene, por experiencia, unas 30 escenas. ¿No? Eso es como, en términos generales, puede tener 25, puede tener 20, puede tener 40, pero si tuviéramos que hacer una media, saldrían 30, 32, 28, ¿no? Un poco por ahí. Suele tener 30 escenas. ¿Cuántos capítulos suele tener? En general, y eso lo podemos deducir, ¿cuántas escenas suele tener un capítulo? ¿Cuántas escenas suele tener un capítulo? Puede tener 4 y puede tener una. En general, ¿cuántas escenas va a tener el capítulo? Va a tener 2. Puede tener 3, ¿eh? Puede tener 1. Pero si tuviéramos que hacer como una media aritmética, saldría entre 2 y 2,5. 2,3, 2,4. En general suele tener 2 escenas. 2 escenas, 3 escenas, una escena. 2 escenas, 3, una, 2. Pero al final la media saldrá 2 con poco. Con lo que, bueno, poco tenemos. Un cuento, ¿cuántas escenas suele tener? Estamos hablando que suele tener una novela unas 30 escenas. Un cuento, ¿cuántas puede tener? Desde una, generalmente hasta 5, más o menos. Si ya empieza a meter mucha escena, eso ya va siendo otra cosa, ¿eh? Porque la escena implica elipsis, implica saltos, ¿no? Implica saltos todo el rato. Y eso lo pide más la novela que el cuento, la elipsis, ¿no? La elipsis sería como una interrupción, en este caso, pues, del tiempo. Generalmente las elipsis van a ser de tiempo. Y generalmente los cambios de escena los va a marcar las elipsis de tiempo. No sé, dejamos a un personaje durmiendo en el comedor y el rato que duerme ya marca la elipsis. No estoy explicando nada, sino que tengo que señalar con un conector que ha habido en este caso una elipsis. Más o menos hemos dicho, importante concepto de escena y de capítulo, pero sobre todo de escena. La escena nos va a servir, porque incluso voy a tener escenas, en los relatos que haga de viajes voy a tener escenas. Voy a tener momentos en que tengo que hacer un corte, 2 días después fuimos al río, tal, ¿no? Ya he hecho un corte. Eso es otra escena, otra escena. El tamaño de lo que escribimos va a depender mucho de la organización mental que tengamos. Tenemos que dejar de ver las cosas, vuestros artículos, igual dejar de pensarlos como si fuera una especie de tubo de relato y pensar en los cortes, y entonces seguramente puedo ampliar estos artículos
al pensar en trozos, no en una especie de tubo que narra cosas, sino en trozos. Vale, esto un poco para contextualizar. Vale para todo lo de las escenas. Vale para los artículos, vale para los cuentos, vale para las novelas, ¿no? Vale para los libros de viajes, ¿no? Por poner un ejemplo, yo, como comentaba amablemente a ver, sacaré ahora en febrero un libro de viajes. Bueno, me invitaron a una residencia en Roma, en el Instituto Cervantes, estuve allí. Fantástico, fui con mi familia, con mi hija de 2 años en aquel momento, mi mujer. No, no fue un rollo aventurero ni nada de eso, fue un poco de trabajo, ¿eh? Pero bueno, estuve meses allí. Vale, cuento eso. ¿Cuántos capítulos tiene mi libro de viajes? Tiene 12. ¿Cuántas escenas tiene mi libro de viaje? Yo calculo que tiene unas 26. Pueden ser 28, pero ¿sabes? Cada capítulo en que explico, pues no sé, una visita a Bomarzo, una visita a Villa Adriana, una visita a la iglesia de Santa Constanza, está dentro de una visita, pues no sé, a los museos capitolinos, una visita a un lienzo de muralla que hay retirado en un barrio marginal de Roma. Objetos así, evidentemente, es una unidad, es un capítulo, pero dentro hay partes. En una de las partes, una de las escenas, puedo contar la historia, en la otra puedo contar mi experiencia, cuento algo más de historia y cuento mi experiencia. O cuento cuando estaba con mi hija y mi hija, yo qué sé, con 2 años, imaginad lo que son las visitas, de 2 años a los sitios. Imaginad las visitas a los museos, lo que puede ser con una niña de 2 años. Pues explico eso, pero explico por partes. Las partes son los capítulos, pero no creo tubos, sino que creo partes dentro de las partes. Y eso me sirve mucho para situarme. Vamos a ver un tema importante, cómo cuento las cosas. ¿Hasta qué punto muestro a mi narrador o a mi personaje central? ¿Vais a escribir artículos de viaje? ¿Hasta qué punto queréis mostrar vuestra subjetividad? Pero es importante porque, a ver, en el punto que estamos, hemos llegado a un punto, en los años 50, por poner un ejemplo, no hace tanto, de 70 años, sí, los libros de viaje eran, un sitio exótico era Italia. Tú estabas en España, ir a Italia era exótico, o ir a Francia era exótico, o ir a Portugal era exótico, pues nadie iba. No había ni medios, ni existía el turismo de masas, eran gente excepcional. Pues evidentemente, yo qué sé, yo que me considero un viajero mediocre, pero mediocre hasta un punto, está en un sitio raro, bueno, raro, no sé, pues está en Cuba, está lejos, está en China, no sé, y soy un viajero mediocre, a más no poder, ¿eh? Pues un viajero mediocre está en China. ¿Puedo contar cosas sobre China? Sí, seguramente, porque está lejos, pero ¿cómo lo cuento? ¿Qué va a ser interesante? Yo creo que es muy interesante para lo que vais a hacer, no solo que contéis eh, cosas técnicas, si vais a China, pues a Pekín, o si vais a Malta sobre la Valeta, ¿no? Sino que contéis la experiencia relacionada con eso, vuestra subjetividad sobre el viaje. Eso es interesante. Eso es lo más interesante. ¿Cómo expreso la subjetividad? No, expresar la subjetividad no, era una basura, aquello no me gustó. No, necesito ilustrar la experiencia y posteriormente mostrar mi opinión. Contar la historia y mostrar mi opinión. Poner ejemplos y luego dar mi opinión. O simplemente mostrar mis sensaciones. Puedo mostrar varias cosas. Vamos a ver lo que se llama el foco en el texto. El foco serán las diferentes capas de subjetividad que va a tener mi texto. Vamos, perdonad, un poco de cosipa. Esta lista os la pasaré. También sabes en que vemos cada una de las partes del foco y qué cosas podemos contar, ¿no? Podemos contar para hacer más interesante el texto y para no hacer un texto monótono y que sea como una guía de viajes, porque ya puede hacer una inteligencia artificial. Nos vamos a diferenciar por estas cosas, porque, a ver, yo ahí en otro ordenador que tengo tenemos instalado ahí ya el GPT el de pago, y hace cosas, hace diabluras, ¿eh? Y evidentemente la gran diferencia en nuestros libros de viajes va a ser nuestra subjetividad. Y seguramente, no sé, igual dentro de 15 años ya ni eso va a servir.
pero durante estos 15 años sí que nos va a servir lo subjetivo del viaje. Lo que cuento, la anécdota que estoy contando, no las situaciones, porque esa información ya nos la saca ChatGPT, ¿sabes? Yo a ChatGPT le digo, cuéntame cosas de Parma. Primero hay que entrenar un poco, al chat. Pero háblame sobre Parma, o háblame sobre Luca, o háblame sobre Aviñón, háblame sobre Bruselas. Va a redactar medianamente, si está instruido el ChatGPT, va a redactar bien. Ahora, lo subjetivo del viaje no me lo va a contar. No hay nada subjetivo. Pues no ha viajado. Pero nosotros sí hemos viajado y hemos sentido cosas y hemos pensado cosas y hemos puesto en comparación lo que hemos visto con cosas de nuestro pasado. Vamos a ver. El foco. Bueno, aquí lo tenemos. Luego todo esto os lo pasaré. Aquí, bueno, tenemos los tipos de narrador, pero bueno, esto más o menos lo sabemos. Narrador testigo, narrador protagonista. El narrador en flujo de conciencia, luego veremos esto. Narradores raros, narrador en segunda persona. Sería un narrador muy raro en segunda persona. Es muy literario. Yo no sé en general qué se aconseja como narrador. El narrador suele funcionar en primera persona o en tercera persona. Fuera de eso, no. También puede ser funcionar en primera el plural. Bueno, también es raro. O en tercera el plural, que aún es más raro. Generalmente primera o tercera. Luego aquí vemos un poco testigo, que está dentro de la acción, endodigético, exagético. Bueno, habría poco variedades. Esto es lo importante. ¿Qué podemos hacer con el foco? ¿Qué partes podemos mostrar? Importante, ¿qué puede ver nuestro narrador subjetivo? Detalles. Esto es importantísimo. No solo ve como el escenario como si fuera un plano abierto. Veo detalles, me fijo en cosas concretas, apunto cosas. No veo el escenario como una totalidad, sino lo veo como una suma de objetos, una suma de situaciones, una suma de personas. Y no me fijo en todo. Puedo extraer una sensación sobre todo, pero me fijo en detalles. Ahora lo veremos un poco cuando hablemos de las diferentes formas de empezar un relato o de empezar un capítulo o de empezar un artículo de periodismo de viajes, veremos lo que se llamaría visiones laterales. Ver lo que está a los lados, no solo ver la imagen completa, sino que ver partes de la imagen. Vemos detalles. Mi personaje, si estoy narrando en primera, observa detalles. Importantísimo esto. Mi personaje no solo observa detalles, sino que tiene sensaciones sobre los objetos y situaciones que le ocurren, sobre todo, o las personas que ve. No solo veo las cosas como periodista, sino que esas cosas me generan sensaciones. Y puedo mostrar mis sensaciones. Puede gustarme, puedo ver una escena de pobreza que me revuelva, y es importante ser empático. Veo una escena, pues no sé, en una ciudad de Etiopía, veo una escena que me conmueve. Muestro eso. No solo muestro la escena, sino que muestro las sensaciones que me está produciendo o a qué me recuerda, que eso sería lo siguiente. Veo una situación, veo un personaje, veo un escenario y ese escenario me recuerda a otra cosa del pasado. Esa es la subjetividad total, una gran subjetividad esa. Lo que observo me recuerda a algo y eso no lo puede hacer ChatGPT de momento. ChatGPT no puede observar algo y eso le recuerda algo porque no tiene esa capacidad todavía, ¿no? Pero nosotros sí. No sé, yo puedo ver una iglesia del norte de Portugal, me puede recordar una del sur de Francia. Puedo ver un cementerio en Letonia que me puede recordar un cementerio que viene en la República Checa. Puedo ver una barca de pescadores en la costa de Aveiro, en Portugal, y me puede recordar pues Venecia, ¿no? Estas góndolas venecianas, ¿no? Con su fórcola. Me puede recordar eso. Lo que veo, lo que observo, las personas, las situaciones, los momentos me traen recuerdos de otras experiencias. Si estoy escribiendo, evidentemente,
un artículo de viajes, un libro de viajes, me recuerdan otros viajes. Esto lo hace, no sé, los grandes maestros eh, contemporáneos. Si leéis Kapuscinski, lo hace continuamente. O sea, no solo ve una pagoda en Japón, sino esa pagoda en Japón le recuerda a otra situación y nos cuenta esa historia. Pues el presente, el objeto del presente, lo que estamos viendo, sean personas, sean objetos, nos recuerdan el pasado. Los escenarios se alteran con el estado de ánimo del narrador. No sé, yo veo un escenario así, no sé, chulo, ¿no? Un escenario grande, magnífico. No sé, supongamos que estamos en Nápoles. Me asomo un poco desde lo alto, un poco desde las plazas que hay un poquito en el casco viejo, en lo alto, hay una gran vista sobre todo el Golfo de Nápoles, el Vesubio, Prócida, Ischia, ¿no? Capri, ¿no? Todas las islas que tengo una escena bonita. Mi personaje no está en una buena situación, le ha pasado algo, ha visto una escena, acaban de atracar. No se fija en la belleza de la escena, ¿no? Sino que igual se fija en algún objeto negativo que puede haber, una mujer que está pidiendo, un niño que va descalzo por la calle, un emigrante que está en una situación de... no solo vemos el escenario, sino que incluso a veces cuando estamos en escenarios poderosos o hermosos nos fijamos en cosas que pueden ser negativas. La subjetividad también afecta a la imagen del escenario. El escenario hermoso, bello, hace en los ojos de un personaje que no está en un momento brillante, se transforma. Se fija en cosas que no son tan buenas. Más cosas que puedo hacer para la subjetividad. Vamos a ver lo del foco. Narrar en 3 dimensiones. Esto es muy chulo. Veremos algún ejemplo de narrar en 3 dimensiones. Utilizar sentidos poco utilizados, como el gusto, el olfato y el oído. Esto de narrar en 3 dimensiones le llamamos así cuando trabajaba en el Ateneu. ¿Cuáles son los sentidos que más utilizamos en la narrativa? La vista, no puede ser de otra manera, y evidentemente el tacto. Son los sentidos más utilizados. Cualquiera de los otros sentidos es un sentido que amplía. No sé, puedo hacer una ruta gastronómica por el interior de Francia y mostrar no solo esos platos deliciosos que me voy a comer, y maravillosos, se come muy bien allí, sino que el olor me recuerda cosas, el olor, describirlo, el gusto, también describirlo. Y entonces se crea como una especie de campana de sensaciones, lo podríamos llamar narrar en 3 dimensiones. Creamos una especie de campana sensitiva alrededor de los objetos, no sé, esto lo habremos sentido muchas veces. Hay ciudades que huelen de una manera, ciudades que huelen de otra, no sé, no sé, por ejemplo, hay algunas ciudades en Andalucía que huelen a azahar, a algún tipo de flores en concreto. Hay ciudades que huelen a olivo. Hay ciudades que huelen mal, ciudades que huelen bien, lugares que desprenden un olor que me recuerda a otras cosas, también puede conectar con el pasado. Pero bueno, aprovechamos no solo los sentidos habituales, que son la vista, para escribir, el tacto, sino el resto de sentidos. Vamos a ver más cosas del foco. Este me encanta, anticipa y proyecta el futuro. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Esto qué oportunidad nos da? Anticipa y proyecta. Esto es maravilloso para narrar cualquier tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacemos generalmente en nuestra vida normal o habitual? Hacemos algo bastante, pasamos casi más parte del tiempo proyectando lo que vamos a hacer o lo que nos va a suceder que actuando. ¿Qué pasa? No sé. Por explicar, no sé, un ejemplo de esta especie de inacción que puede ser muy narrativa. Supongamos que tengo una protagonista femenina que tiene una cita por la noche por Tinder. Un tío que le gusta, pero que ya conocía, que le suena bien.
tengo el personaje que está pues echándose la siesta, ¿no? Tumbada en la cama, pero no está en la cita. Pero ella está pensando cómo va a ser la cita. Está imaginándose cómo va a ser la cita. ¿Qué puedo narrar yo? Supongamos que no sé. Estoy pasando por poner Italia, que es el país así que más conozco. Yo estoy pasando la noche en Pisa. Y al día siguiente tengo el viaje a Luca, que está a 15 kilómetros. No es un gran viaje, pero tengo que ser Luca, o supongamos que no he ido nunca ni a Luca ni a Florencia. Y el día siguiente yo estoy en Pisa y tengo que visitar Luca y Florencia. Bien, está bien que narre mis impresiones del viaje real que voy a hacer, pero igual también es interesante que narre la percepción previa al viaje que voy a hacer. Simplemente leyendo una guía de viajes, hablando con gente que ha estado, esa imagen es chula también. O sea, no sé, por poner un ejemplo. Yo en el libro este que os comentaba sobre Roma y alrededores, hubo un viaje que tardamos mucho en hacer, porque no teníamos coche en Roma. Y era a un sitio que se llama Bomarzo. No sé si nos suena, Bomarzo. Si vais a Roma y podéis ir a Bomarzo, mejor que tengáis coche también. A ver, está a 100 kilómetros de Roma. Está en Lazio, pero a 100 kilómetros al norte, ¿no? Dirección Florencia. En Florencia. ¿Estuviste allí? ¡Wow! Sitio, guay, ¿eh? Emerson, Sí, ¿te gusta? estuve viajando por los borghi de Lazio y todos son peculiares, pero marzo me gustó mucho. Bomarzo es un sitio espectacular. Vale. Eh, yo igual fui y con mi pareja, fui la última semana que estuvimos allí, estuvimos muchos meses, pero es complicado ir desde Roma en transporte público, es que no, bueno, allí todo es complicado, pero ya si tienes que hacer un viaje a un sitio en concreto, ya todo es un lío. Ir a Villa Adriana es un lío que está a 15 kilómetros, imagínate ir a 100 kilómetros y volver en el mismo día en transporte, bueno, horroroso. Pero yo me había imaginado ese viaje. Todas las veces que no pudimos ir, que fueron varias hasta que fuimos, yo me había imaginado cómo era marzo. Ya había visto fotos de Bomarzo, había leído libros sobre Bomarzo, tenía una idea sobre Bomarzo. Y es chulo poner en contraste la idea previa que tenemos del viaje con la idea real que tenemos del viaje. Eso es muy bonito. O sea, el viaje no funciona solo con la impresión que me causa en el momento, sino que me causa, creo que es tan importante la comparación que tengo con mis expectativas. O sea, yo sobre cualquier viaje, yo tengo unas expectativas. No sé, por ejemplo, yo no había estado en Marrakech, me invitaron a un festival, no, unos premios, se llama el Formentor, un premio, wow, increíble. El premio, nos llevaron siempre lo hacían en un hotel que se llama Formentor, en Baleares, pero nos llevaron a Marrakech. Yo no había estado en Marrakech, pero evidentemente igual, una semana antes, unos días antes, pues bueno, yo estuve mirando un poco, ¿no? Dónde ir, por allí, ¿no? Que ver, yo tenía una imagen sobre Marrakech. Luego, allí me sorprendieron algunas cosas en negativo y en positivo. Quizás no era tan seco como yo esperaba, pero me lo esperaba más seco todavía. Sí, y eso que teníamos, a ver, el desierto está bastante cerca, ¿eh? Pero no sé, bueno, había zonas que estaban más o menos verdes. Eh, no sé si me lo imaginaba un poquito menos pobre, no sé, no sé, tenía una idea un poco, bueno, no serían exactamente prejuicios, sino me había hecho como una idea previa al viaje, ¿no? De cómo me encontraría las cosas, cómo serían las cosas. Algunas cosas me sorprendieron para bien, otras para no tan bien. La gente estupenda, pero bueno, tenía unas ideas previas y tenía unas expectativas sobre los lugares. Por poner un ejemplo, la plaza famosa de Marrakech, la Yamal Efna, ¿no? Es enorme plaza, bazar. Es grande, ¿eh? Yo no digo que no sea grande, es una plaza bastante grande. Yo pensaba que era más grande. Entonces no sé decir por qué. No, tampoco eh, pequeña. Ahora, tampoco estaba yo muy preparado. A ver, me imaginaba frutas, especies, bueno, todo esto sí me lo imaginaba. No me esperaba lo de las serpientes, lo de los monos, todo eso no me lo esperaba. No lo había leído. Eso de que te pusieran serpientes en el cuello, todas esas cosas que
que los monos, me abracé a un mono que iba con una camiseta de Neymar. Entonces se me acercó corriendo y el tío quería cobrarme. Digo, mira, a ver, he venido aquí, me lo has lanzado, ¿sabes? O sea, me pasaron cosas que no esperaba, que no tenía previstas, pero tenía una idea de cómo eran las cosas. Evidentemente, por ejemplo, a mí la Medina me sorprendió mucho, era gigantesca. Te podías perder, era una locura, era una ciudad. Me sorprendió, pensaba que era más pequeña, pensaba que era más manejable. No, no, no. En la Medina tú te puedes perder allí, pero vamos, para siempre. Me sorprendieron cosas, pero yo tenía unas ideas previas. Y en realidad la gracia de narrarlo es ver cómo las ideas previas se enfrentan con la percepción del mundo. Ese es el mundo. Y eso es puro foco, ¿eh? Yo ya me he hecho el viaje en la cabeza. Y luego el viaje real se enfrenta al viaje imaginario que me he hecho anteriormente. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Y eso es la parte subjetiva que no pueda crear ChatGPT. Todo eso, ChatGPT no ha hecho viajes previos. Tiene una especie de mirada presentista sobre lo que está ocurriendo, ¿no? O sobre lo que puede ocurrir. La ventaja que tenemos sobre la máquina es que nosotros asociamos cosas distintas a las que puede asociar él, porque cosas que tenemos en nuestra experiencia. ¿Alguna duda por ahí, compañeros? ¿No? Bueno, esto es importante. Vamos a ver un momento que lo proyecte aquí el tema de los diálogos. Aquí. Los diálogos, ¿eh? Vamos a ir, Raúl. Vamos a echar ahí un ojo. Van a salir renovados, ¿eh? De aquí los diálogos. Es importante que veamos cómo hacer los diálogos. Cosas importantes sobre los diálogos. A ver, los diálogos, cuando no tenemos mucho control sobre ellos. Eh, a ver, en realidad lo que deberían ser los diálogos, nos debería dar igual escribir diálogos que partes narrativas. ¿Cuál es lo más importante? Que yo veo en un diálogo y cuando no lo veo me alegro y me gusta que esté así. No me gusta ver partes de diálogo y partes narrativas. Ni yo, ni creo nadie que en general le toque leer mucho. No me gusta ver zonas solo de diálogo y zonas solo narrativas. ¿Cuál es lo ideal del diálogo y de la narración de cualquier hecho? Es que esté todo como combinado. Que en la parte narrativa haya parte de diálogo y en la parte de diálogo haya parte narrativa. Que esté todo como mezclado, ¿no? Pero que no tenga una entrada de diálogo con 20 párrafos y luego un bloque de texto. Debería estar más combinado, más mezclado. Nunca más allá de 8 o 9 entradas de diálogo consecutivas, ¿no? Las entradas de diálogo equivalen a un párrafo. El diálogo tradicional, sabéis que cada entrada es un párrafo, un párrafo, es un párrafo. Oh, pues si tengo 10 párrafos seguidos, es un poco aburrido. Vamos a ver la forma de combinarlo, de no crear zonas en que solo hay diálogo, zonas en que solo hay parte narrativa. Vamos a ver cómo mezclar. Esto es lo importante. Y como os pasaré un texto, no lo leeremos, lo pasaré, texto, un cuento, ¿vale? En este caso, una escritora española que se llama Sara Mesa, muy buena escritora. Incluso cuando no me gusta, Sara Mesa me gusta, porque maneja muy bien, por ejemplo, los diálogos, escribe muy bien. Tiene recursos, tiene oficio. Fijaos que está lleno de diálogos y no hay diálogos tradicionales. No hay diálogos con raya. Bravo. Pasaré un cuento que tiene como 10 páginas y el diálogo está en el párrafo narrativo, todo el rato. Vamos a ver esto. Segundo. Aquí. Vamos a compartir. Vamos a ver esto. Todo esto os lo pasaré. Los diálogos. Vamos a ver el formato. Un momento. Un segundo. Vale. Estoy un poco constipado. Vamos a ver lo que es un diálogo en formato tradicional, ¿eh? Como vemos, es un párrafo.
siempre que hablamos, en este caso, siempre que hablamos de una entrada de diálogo, es un párrafo. Y en este párrafo de diálogo tradicional hay una parte que es diálogo puro y otra parte que es narrativo. ¿Cuál es la parte de diálogo puro? Esta es la parte de diálogo aquí y aquí. ¿Cuál es la parte narrativa? Esta, la acotación, se llama esta parte, ¿no? La zona que está en medio en que me hace una aclaración narrativa. Bien, vamos a ver el formato. Raúl, ¿estamos ahí? Anaís, estamos atentos. Veamos, ¿qué tenemos primero? Blanco inicial. Como cualquier párrafo, creo una tabulación inicial, un blanco inicial, para señalar que empieza el párrafo. Raya, no guión. Esto es una raya. Esto es una raya aquí. Va la raya antes de la primera palabra, lo que hay es una raya, nunca un guión. Es más largo. Fijaos que no hay espacio entre la raya y la primera palabra. Aquí no hay espacio, va pegado. Narro, necesito tiempo para pensarlo. Fijaos que aquí no hay signo de puntuación. Aquí iría un punto. El punto va después de la acotación. Aquí, el punto, si fuera una coma, sería lo mismo, ¿eh? Si aquí fuera una coma, no necesito tiempo para pensarlo. Coma, la coma iría después de la acotación. Y evidentemente, pues continúo. Tengo blanco, y fijaos que como es un verbo de dicción, verbo dixit, dije, en las lenguas latinas tenemos gran variedad de verbos de dicción y en español yo creo que es ya el récord del mundo. Tenemos como 300 verbos de dicción. Chilló, aulló, gimió, todos son verbos de decir. ¿De qué forma decimos las cosas? ¿No? Verbo de dicción va en minúscula. Aquí. ¿Vale? La puntuación después de la acotación y como es verbo de dicción, verbo de decir, va en minúscula. Lo mismo, estilo tradicional, lo mismo, blanco inicial, raya, pero fijaos lo que ocurre aquí, el verbo no es de dicción, se detuvo de golpe, dejó en el suelo la mochila y señaló un sitio en el que dejarnos caer. El verbo es detener, no es un verbo de dicción, con lo que el punto va antes y después. Cuando el verbo no es de dicción, es un verbo normal, bebió, cabalgó, cualquier verbo que no sea de dicción, el signo de puntuación va antes, puede ser una coma, y va después. Y fijaos también que va en mayúscula la primera palabra. ¿Vale? Y luego, evidentemente, cuando no está cerrada la acotación, acabo con punto, no acabo con raya. ¿Vas aquí? ¿No? Eres suficientemente inteligente para saberlo. ¿Alguna duda? Esto os lo pasaré también, lo tenemos en cuenta para hacer los diálogos. Lo más importante, blanco raya. Para empezar, eso está muy claro. Blanco raya. Cosas importantes de los diálogos. Para tener en cuenta los diálogos. ¿Qué no debería hacer un diálogo? Un diálogo tradicional. Vale. Como os he dicho, hay una parte que es el diálogo puro. Al principio está la acotación en medio y está el diálogo aquí y aquí. Y aquí en medio la acotación. Con verbo dixit, dijo con mientras gritaba a su compañera, ¿no? Saltó entre las rocas. Vale. Ahí tengo la parte narrativa y la parte de diálogo. ¿Qué es importante en este caso? Que cuando me enfrento en este caso al párrafo tradicional de diálogo, la parte de acotación no sea mucho más larga que la parte de diálogo. Si mi entrada de diálogo tiene 5 líneas, o 6 líneas o 7 líneas, lo que no estaría bien es que la parte, digamos, narrativa, la parte de acotación tenga 5 líneas, porque entonces queda como muy separada una parte del diálogo de otra. Tiene que ser una cosa equilibrada. Si la parte de diálogo, de la entrada de diálogo, tiene 3 líneas, como mucho debería tener 3 líneas la parte narrativa, la parte de acotación. Por si no, lo que ocurre es que tengo el diálogo aquí, tengo aquí 4 o 5 líneas y cuando vuelve el diálogo ya no me acuerdo. La acotación ha sido demasiado larga. Esto es importante, ¿eh? Que esté como más o menos equilibrado. Hemos hablado de el modelo tradicional. Vamos con el modelo
escribir dentro del párrafo narrativo. Y esto es lo más importante. Para cualquier... Utilizamos el estilo directo, el estilo indirecto y el llamado resumen. Estas 3 formas utilizamos y creamos una armonía entre ellas. Ahora vamos a ver lo que es el estilo directo, el estilo indirecto y lo que es escribir un resumen, el diálogo. Vamos a verlo. Bien, estilo indirecto. ¿Qué es el estilo indirecto? Es la forma, yo creo, más rápida de escribir los diálogos. Vemos, por ejemplo, Javier me dijo que ya había trabajado bastante por hoy y yo le contesté que no me parecía bien. Es un verbo dixit más que. Javier me dijo que ya había trabajado bastante por hoy y yo le contesté, verbo dixit, que no me parecía bien. ¿Qué dijo Javier? Ya he trabajado bastante por hoy y yo le contesté, no me parece bien. ¿Vale? Pero lo hemos narrado, lo hemos contado, diálogo. En realidad lo que hace el estilo indirecto es contarme el diálogo. Funciona muy bien. Yo os lo aconsejo utilizarlo mucho para reducir, en realidad, lo que creamos cuando estamos escribiendo los diálogos de formato tradicional, creamos parones, son parones, son parones. El estilo indirecto funciona, es el que mejor funciona para mi gusto, es el que le da más vivacidad al texto, le da más ritmo. Bien, puedo escribir dentro del párrafo narrativo así. Todo esto puede estar rodeado de texto narrativo por todas partes. Yo aquí puedo estar explicando cómo era el trabajo en el taller y entonces explico esto. Y es un diálogo. Aquí, si lo pensamos, son 2 párrafos de diálogo que nos hemos evitado. Funciona muy bien el estilo indirecto. Estilo directo. Entonces Javier me dijo, 2 puntos. Ya he trabajado bastante por ello. Fijaos que utilizamos las comillas latinas, no las comillas anglosajonas. En fin, utilizamos para señalar la parte narrada. Pero bueno, en el fondo esta forma de narrar es una especie de parón. Aquí se puede hacer de esta manera. Javier me dijo, 2 puntos, entre comillas, ya he trabajado bastante por hoy. O narrarlo así, ya he trabajado bastante por hoy, entre comillas también, coma, me dijo. También es estilo directo. Estilo directo tiene estas 2 formas, estilo indirecto tiene esta forma. Y luego hay otra forma que yo creo que es fantástica también cuando quiero ir muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero mencionar que hemos dialogado algo. Estuvimos hablando un rato sobre lo que necesitábamos salir unos días. No especifico la conversación, pero la menciono. Estuvimos hablando sobre lo que necesitábamos. Cuento el tema de la conversación, pero no especifico la conversación. Bien, de todas las formas, ¿cómo crear una especie de coordinación entre ellas? Que haya como una especie de forma de funcionar entre ellas. Evidentemente, cuando tenemos textos importantes o diálogos importantes, generalmente es mejor utilizar el estilo tradicional. Para las partes importantes, decisivas del diálogo, que quiero destacar, el tradicional, no lo dudamos. Ahora, cuando quiero cambiar un poco, pero hablar de algo importante, seguramente en primera posición de importancia, estilo tradicional. Segunda posición, estilo directo. Es la que lo señala más, ¿sabes? De los estilos dentro de párrafo narrativo, es en el que lo vemos más, ¿eh? Ya he trabajado bastante por hoy, se ve mucho. Quiero ir rápido, pero no quiero dejar de mencionar la conversación, estilo indirecto. El estilo indirecto puedo comentar muy rápido. La conversación me funcionará muy rápido, la conversación. Funciona muy bien. Es una forma importante el estilo indirecto. De hecho, como consejo, yo recomendaría que fuera la forma que más utilizáis. En el diálogo sería el estilo indirecto, es la forma más importante. Y por último, cuando solo quiero mencionar de qué hablamos o si me encontré a alguien y tuve una conversación trascendente, el resumen. Estuvimos hablando sobre lo húmedo que había quedado el día, sobre lo que iba a llover, no especifico y lo señalo así. ¿Dudas sobre esto? Por ahí.
Lo usamos todo. Para los diálogos lo usamos todo. Usamos el estilo tradicional, usamos dentro de párrafo, usamos el estilo indirecto principalmente para ir rápido y el estilo directo para señalar cosas dentro del párrafo. Utilizamos, y ya cuando quiero ir muy rápido, resumo los diálogos. Esto es importante que lo veamos y lo señalemos. ¿Alguna duda por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vale, vamos a ver un tema de puntuación. Recuerdo, quiero señalar un poquito, vamos a ver solo así las cosas principales, no vamos a ver como hay cosas muy claras cómo funciona el punto, vamos a ver cómo funciona la coma, el punto y coma y los dos puntos. Importante especialmente el uso del punto y coma y el uso de los dos puntos, porque los utilizamos generalmente mal. Pero vamos a verlo, también utilizamos mal a veces la coma. Vamos a ver algunas comas que a veces nos olvidamos. No sé, por poner un ejemplo, estoy escribiendo una carta para el empleo de mi vida. Si me tienen que contratar en la redacción del, bueno, el New York Times, no sé, algo que va a cambiar mi vida. Supongamos que escribo, hola James, hola, coma James. Recordamos, hay una coma que se llama vocativa en las presentaciones. Buenos días, Antonio. Buenos días, coma Antonio. Hay una coma vocativa. Os dejaré eso, pero es importante. Igual no nos cogen por esa coma, pero lo recordamos, ¿eh? En las presentaciones, hola Manuel, hola Antonio, buenos días, María. Hay una coma medio, es importante, ¿eh? Porque es nuestra presentación. No sé si ya hacemos una falta de ortografía, no vamos a empezar. No es la forma más. Vamos a ver esas comas, vamos a ver el punto y coma, cómo hacer algunas cosas chulas con el punto y coma y cómo van los dos puntos. Luego os pasaré los textos, ¿eh? Simplemente vamos a señalar como un resumen rápido de situación. Vamos con ello. Puntuación. Aquí lo tenemos. Lo voy a poner un poquito más grande. ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Sí? A ver, un poquito más grande. Bueno, vamos a empezar aquí con el punto y coma. ¿Para qué usamos el punto y coma? Para unir dos oraciones independientes, pero con una fuerte relación semántica. Cuando hablamos de una relación semántica, una fuerte relación de significado, ¿no? Están unidas por el sentido, por el tema de que estamos hablando. Hay una fuerte relación semántica. Faltan todas las pinturas que se escaparon de sus manos, punto y coma. Seguras hasta donde pueden estarlo en los sótanos de las torres de Cuar. Hablan de unas pinturas y punto y coma porque cambia de tema, hay un pequeño cambio de tema, pero en el fondo está hablando de la misma cosa. Está hablando de la misma cosa, está hablando de las pinturas también. Muchas veces comparten incluso, muchas veces compartimos incluso el sujeto, ¿no? Como en este caso. Aquí, delante de conectores adversativos, concesivos o consecutivos. Ejemplos. Delante de pero, más, aunque, sin embargo, por tanto. Cuando hay oraciones largas. Vamos a ver. La manera tradicional de relatar es tal vez la más complicada. Punto y coma. Viene el sin embargo. En este caso es un adversativo. Quizá por mi propia experiencia la acabé adoptando. Nos permite un pequeño descanso más largo que la coma, delante, en este caso, de un conector adversativo. Sí, Raúl. Que claro, yo aquí en este caso, seguramente hasta esta misma mañana hubiera puesto un punto. No hubiera puesto una coma, sino que hubiera puesto el punto, porque además yo suelo no abusar, pero bueno, sí usar el sin embargo bastante. Y aquí, por ejemplo, hubiera puesto un punto. ¿Sería incorrecto poner el punto? No, no, no es incorrecto, pero es más correcto el otro. O sea, no, Vale, no es incorrecto pero empezar una oración con en este caso, con una partícula, un conector adversativo, bueno, no. Es como, en claro. realidad, cuando ponemos conectores adversativos y eso, es que estás creando Ujú, estás intentando estirar la oración, ya. ¿sabes?
y no pones el punto todavía, pero no estaría mal, el punto no estaría, pero está mejor el punto y coma en este caso. Y un no obstante o cosas así, también punto y coma, ¿no? También podría yo, Vale. en este caso el no obstante es adversativo también, que sería Ujú. el mismo caso. Vamos a Vale. ver otro de los casos que yo creo que es muy importante, enumeraciones largas. Ahí. Para enumeraciones largas, cuando tenemos enumeraciones con partes largas, en que hay coma en mitad de esas partes, tenemos que usar el punto y coma, si no es la catástrofe. Vamos a ver un ejemplo que es bastante chulo y una cosa bastante chula. A ver, el diente que le sale es el que perdemos. Una parte. El centímetro que aumenta, el que empequeñecemos. Segunda parte. Las luces que adquiere, las que en nosotros se extinguen. Fijaos que en estas partes de esta oración tan larga, en realidad es una enumeración, hay una coma. Aquí hay una coma, aquí hay una coma, aquí debería haber una coma, pero no la había, pero aquí debería haber una coma aquí. El diente que le sale, coma, ese es el que perdemos. Lo que aprende, lo que olvidamos, y el año que suma, el que nos sustrae. Vale, fijaos que es una enumeración, en este caso, de pequeños aforismos, que están concatenados uno al lado de otro, como si fuera enumeración, pero separados por punto y coma. ¿Cuándo ponemos el punto y coma en enumeraciones? Cuando alguna de las partes tiene coma. Porque si no, ya es el caos, porque entonces no sabemos exactamente cuántas partes hay. Y de esta forma, la oración larga que tiene partes queda ordenada. En este ejemplo yo creo que es bastante claro. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 partes. ¿Vale? Y las vemos claramente porque están separadas por el punto y coma. Porque si contáramos las comas, hay muchas más comas. ¿Ves? Nos saldrían 7, 8 comas. Y no es la situación. ¿Eh? Para enumeraciones largas, con comas, utilizamos el punto y coma. Tipos de comas. Esto es importante. A ver, hay una muy sencilla que es la enumerativa, ¿no? Que separa los elementos. Hoy fui al supermercado a comprar frutas, carne, arroz. La enumerativa, la coma fácil. Esta, importante, lo recordamos. La coma vocativa rodea, en este caso, el vocativo del resto de la oración. Tanto tiempo, María, tanto tiempo esperando. Amor, espera por mí, por favor. En este caso el amor, coma, amor, coma. No podemos ponerlo antes porque empieza la oración, pero lo ponemos de bien. Hola, Antonio, no te había visto. ¿Vale? Nos acordamos del vocativo siempre, ¿eh? O sea, nos acordamos del vocativo de rodear, en este caso, al elemento vocativo de llamada, ¿no? De persona, lo rodeamos de comas. A ver, esta es muy curiosa, es la llamada hiperbática. Altera el orden de la oración. La oración muchas veces tiene un orden, que es sujeto, verbo, predicado. A veces hago cambios y necesito la coma. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí, según lo antes discutido, Manuel ya no pertenece a nuestro grupo. ¿Cuál sería el orden normal? Manuel ya no pertenece a nuestro grupo según lo antes discutido. Esto sería un complemento. Vale, esto es el sujeto, verbo, en este caso nuestro grupo es indirecto, y esto un complemento. Fijaos que hemos cambiado el orden. Y para señalarlo, para señalar dónde empieza la oración, que sería en Manuel, necesito la coma. Aquí, a pesar de la lluvia, pudo zarpar el barco. Vale. ¿Cuál sería el orden lógico, ¿no? De sujeto, verbo, predicado? El barco pudo zarpar a pesar de la lluvia. En este caso, tendríamos sujeto, verbo, complementos. Hemos cambiado el orden y como he metido en este caso el complemento al principio, necesito la coma. Todo esto lo pasaré, simplemente lo recordamos. La llamada incidental que es típica, Luisa, además, buena amiga, es buena profesora. ¿Qué ocurre aquí? ¿La oración cuál es? Luisa es buena profesora.
Y aquí señalo algo más, algo que remata o que da una impresión más general sobre, en este caso, el personaje. Bien, aquí hay la enfática, bueno, y aquí hay algunas, quizá la más famosa, la positiva. Julia, la secretaria, es muy puntual. James Bond, el agente 007, entre comas. ¿Cuáles no deben estar? Esto es lo casi más importante, esta parte. ¿Qué comas no tenemos que utilizar? Esta se nos tiene que meter ahí en la cabeza. No se utilizan comas entre sujeto y predicado. Es decisivo. ¿Hay alguna excepción? Muy, muy, muy pocas. ¿Cuándo habría una excepción? Cuando el sujeto es larguísimo. Pero larguísimo, 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 larguísimo. Vamos a poner un ejemplo de un sujeto bastante largo. Las telas tejidas con esmero en Sabadell, todo esto es sujeto, ¿no? Son de gran calidad. Y esto es el verbo, ¿no? Complemento circunstancial de modo, de gran calidad. En este caso, este sujeto tan largo no puede, como señalo aquí, no puede marcar con una coma aquí. No va una coma aunque el sujeto sea largo. El sujeto debería ser muchísimo más largo para que se nos permitiera poner una coma entre sujeto y predicado. Las comas no separan nunca el sujeto del predicado. Nunca, aunque no lo parezca, pero... Entre verbo y complementos. Bueno, esto es que es ya casi la más clara del mundo. Yo tengo, coma, los libros. Esto ya es, sí, fatal, ¿no? Esta, y es bastante importante, fijaos, delante de I o O en numeraciones. Fui a la pescadería, a la mercería, aquí diría una coma, a la panadería, y aquí no va, porque está la I. Aquí esta coma no va, por eso está mal. Otra que usamos muchas veces y que no debe ir es esta, detrás de pero o sino. Y mira que esta yo también la ponía, ¿eh? Pero no es correcta. Pero, coma, ¿estás bien? Esto está mal. Aquí no va la coma. Esto yo creo que lo ponemos casi todos y está mal. Pero, coma, no. Si no, coma, tampoco. Los dos puntos. Este es muy interesante. Vamos a ver, evidentemente, llama la atención, antecede una enumeración, está claro, ¿no? Todo el agua en la naturaleza, dos puntos, fuentes, manantiales y acequias. Voy a hacer una enumeración, pongo los dos puntos para señalar la enumeración. Correcto. Y evidentemente en el estilo directo. Los niños le rodean y gritan, dos puntos. Ese es. Vale, también funciona así. Aquí, esta es la más importante de todas y la que marca. Cuando una parte de la oración es consecuencia de lo anterior. Os he puesto aquí unos ejemplos, pero voy a poner uno más claro. A ver, tengo que estudiar hoy, dos puntos. No quiero pasarme el verano estudiando. Otro ejemplo, tengo que estudiar para el examen, dos puntos. Me juego mucho allí. Una de las partes es consecuencia de otra. O sea que estudie hoy, si no estudio hoy, hará que suspenda y tenga que estudiar durante todo el verano. Hay una de las partes que depende de la otra. Lo que pone aquí que es consecuencia o conclusión de lo anterior. No puede decirle eso, dos puntos. Su hermana tiene demasiados celos de ella. No puede decirlo de eso porque muchas veces lo podríamos sustituir por qué. Porque su hermana tiene celos. Tengo que estudiar hoy porque si no voy a tener que estudiar toda la semana. En vez de poner el por qué, pongo los dos puntos. Pero una de las partes es consecuencia de la otra. ¿Alguna duda con esto? Anaís, Emerson, ¿no? Raúl, sí. Más o menos ha quedado claro. Los gerundios. A ver, ¿qué pasa con los gerundios? En realidad, como consejo general, los utilizamos lo menos posible. Porque es una especie de forma verbal muy puñetera que puede dar lugar a confusiones. Evidentemente, hay dos tipos de gerundio que son incorrectos. El llamado de posterioridad es incorrecto y el inicial de oración.
comiendo un plato de lentejas empezamos la travesía. No. Ese comiendo un plato de lentejas inicial es un anglicismo. En la lengua inglesa principalmente utilizan mucho el gerundio, mucho más que nosotros. Y en realidad ese tipo de principios de oración con gerundio es un anglicismo. Nosotros nunca empezamos una oración con gerundio. Nunca. Está mal, directamente. Importante, pero no solo eso, no solo no funciona, sino que tenemos gerundios muy confusos. Vamos a ver esta oración. Vimos a la señora cruzando el puente. Vimos a la señora cruzando el puente. Vale. ¿Quién está cruzando el puente? ¿Nosotros o estamos viendo a la señora? Vimos a la señora cruzando el puente. O igual estamos los dos cruzando el puente. ¿Qué está señalando? ¿Estoy viendo a la señora cómo cruza el puente? ¿O vemos a la señora que no está cruzando el puente mientras nosotros cruzamos el puente? ¿O estamos viendo a la señora a la vez que cruzamos los dos el puente? Es totalmente confuso. Es que el problema que tiene el gerundio es que muchas veces nos resulta confuso. Y esto es lo que nos ocurre aquí. Bueno, ¿queda más o menos claro? ¿Sí? Yo os pasaré un poco el texto con los gerundios, con estas cosas. Me gustaría que viéramos lo de los principios y viéramos algún ejemplo y con esto acabaríamos. Vamos a ver, un momento que cojo lo de los principios. Disculpadme, ejemplos de principios. Un segundo, mayo. Un segundo que lo busco. Vale, ya lo tengo aquí. Bueno, vamos a ver en este caso. ¿Estáis viendo ya el inicio de capítulo? ¿Sí? Sí, Fernando, sí. Vale, perfecto. Bueno, es que lo he cambiado así un poco a lo burro. Ahora os lo cuento un poco. ¿Para qué es importante esto que vamos a ver? Para crear, a ver, supongamos que escribimos una novela que tiene que ver con un libro de viajes, ¿no? Una novela, pero novelada, ¿no? Un gran viaje. Ha habido novelas maravillosas. No sé, yo recomiendo el viaje a Italia de Goethe. Es una novela, ¿eh? Seguramente el libro de viajes es uno de los más hermosos que he leído en mi vida. Es este, por poner un ejemplo de una novela que está compuesta por partes de viaje. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los principios de capítulos o los principios de escenas? No siempre tenemos que lucirnos. A ver, no siempre tenemos que poner un recurso de los que vamos a ver. Muchas veces podemos empezar normalmente con un párrafo resumen, empezar en media res y no me complico la vida. ¿No? Muchas veces, bien, pero de vez en cuando tengo que utilizarlo mejor. A ver, como consejo, dentro de un capítulo, dentro de un artículo, dentro de un cuento, dentro de lo que queramos narrativo, ¿qué es lo que debería utilizar? Sobre todo cuando utilizo géneros cortos, como puede ser un artículo, ¿no? Género corto, un cuento que es género corto, en realidad debo ver un poco lo que he escrito. Y como norma general y como consejo, lo mejor que he escrito en ese artículo, en ese cuento, lo pongo al principio. Es un consejo que parece una tontería, pero es importantísimo. Si yo he creado una imagen chula, si yo tengo un momento en que he creado una especie de verdad general intensa, apasionante, que funciona bien, la llevo al principio y luego ya reharé la cosa, o si tengo que alterar el orden cronológico, ya lo reharé. Lo mejor en géneros breves al principio. Lo mejor que he escrito. Luego lo puedo articular como sea, pero si tengo una imagen muy buena, muy original, que me vale mucho la pena, la pongo al principio. La pongo al principio y luego ya veo lo que hago. Eso es el consejo general. No siempre nos tenemos que lucir ni en cada capítulo, ni en cada artículo, en el principio, pero de vez en cuando sí. O sea, si por ejemplo estoy escribiendo una novela que tiene, no sé, 15 capítulos, como he dicho que era como la media, o 14 capítulos, estaría bien que proyectara por lo menos la mitad. Yo, por poner un ejemplo, no sé, cuando he escrito novela o cuando he escrito ensayo,
muchas veces los artículos, los principios los hacía por separado. Cuando tenía una buena idea, la desarrollaba y creaba como una especie de bloque inicial, que puede ser 2 párrafos simplemente, pero los trabajaba aparte. Y entonces los meto en el principio y si está bien la idea y está bien creada, y funciona. Funciona porque llama la atención, invita a empezar con la lectura de este género corto, con este capítulo. En el fondo, si pensamos, cada capítulo de la novela es como una especie de género corto, ¿no? Dentro de un género largo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es importante, por ejemplo, dentro de una novela, eh, que los capítulos, los principios estén diferenciados? Porque los principios de capítulo de una novela lo leemos de forma diferenciada. Yo, evidentemente, leo un capítulo, supongamos que un capítulo, la media, pues puede tener 12, 14 páginas. Bien, yo leo a una velocidad alta, ¿eh? Estoy leyendo una novela, leo a velocidad alta. Casi el doble que de velocidad de un cuento. Pero estoy leyendo a velocidad alta, estoy leyendo, y se acaba. Sí, vamos a poner un ejemplo. Espera, tengo varios libros. Os enseño un poco. Mira, aquí. Vale, una novela. Esta, por ejemplo. Novelón, ¿eh? Muy bueno. Se está haciendo cada vez más tarde. Antonio Tabucchi. Vale. Acaba el capítulo. Mira lo que pasa, lo que acaban los capítulos. Generalmente, cuando acaba el capítulo, tenemos una zona blanca, como aquí. Y evidentemente, cuando vuelve a empezar el capítulo, aquí, volvemos a, perdón, aquí. Lo que tenemos siempre es otro blanco. Tenemos un blanco, tenemos otro blanco. Venimos como de 2 zonas de blanco. ¿Qué es lo que ocurre? Parece que no, pero creas un corte en la lectura. Creas un corte con la lectura y cuando vuelve a reanudar la lectura, el lector va más despacio. Creas como una pausa cuando acaba el capítulo, blanco, blanco, y empiezas en mitad, más o menos, mitad, no sé si. Normalmente cuando empiezo un capítulo, cualquier cosa que escribáis, un artículo, un ensayo, no empecé, la primera página no empecéis arriba. Esto lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué dejamos en general de blanco inicial? Según lo que se llama la proporción áurea de la primera página de capítulo, la primera página de artículo, debería tener, si lo dividiéramos en octavos, 3 octavos de blanco, 5 octavos de texto. En términos un poco prácticos. Si yo generalmente hago una página de 32 líneas, que podría ser lo normal que mi página tenga 32 líneas, mi blanco debería tener entre 10 y 12. 10 y 12 blancos, 20, 22 texto en la primera. Entonces sería, a ver, cada uno tiene su rollo. A ver, hay gente que hace 10. eh, yo, dentro de mis tonterías y mis manías, como yo nací el día 13, empiezo en la línea 13, siempre. O sea, dejo 12 blancos. Y luego, pues, quizás lo que creo es un cuerpo de texto inicial un poco corto, pero bueno, tengo esa manía de empezar en la 13. Pero generalmente no empecemos en la 8 ni en la 6 y menos en la 2. Ese blanco inicial, que es importante. Vamos a ver tipos de inicios. Esto es importante. Son ideas, cada uno. Pero no nos olvidemos que esa es la parte que van a leer más despacio y que va a ser la más importante para la percepción. Incluso cuando escribimos novelas, evidentemente el punto más importante de la novela no es el clímax que está en la página 247. El punto más importante de mi novela es la página 1. Cuando entro en conexión con el lector. Página 1 es la importante. Ahí igual me dejan. Y no se leen ese clímax maravilloso que tengo más adelante. Porque no les ha gustado al principio. Puede ser que me abandonen. Por eso es tan importante. Vamos a verlo. Cuando va más despacio, cuando el lector está más atento, vamos a ver algunos tipos de inicio de capítulo, de artículo, de ensayo. Vamos a ver cómo un poco articular todo esto. Tipos de inicio, en este caso, de capítulo, de fragmento, de ensayo, de lo que queráis. Me cuento. In media res. ¿Sabemos, Raúl? Mi media res. ¿Nos suena?
poco, A algo. ver, puedo saber la traducción, pero si el significado es muy literal, pues eso, medio de la nada y tal, un poco lo que dice Emerson. Pero Ha claro, por escrito ejemplo, en un primer capítulo de tu novela, in media res, no sé muy bien cómo se aplicaría. eh, Es en como media res muy demasiado sería, directo, ¿no? como Quizá. ha dicho Emerson, algo parecido, sería en mitad del asunto. Ujú, Res en mitad de la cosa, ¿no? La res ujú. pública sería la cosa pública. ¿Qué sería in media res? Es empezar sin crear antes ningún tipo de aclaración. ¿Qué sería empezar in media res? Pues, por ejemplo, empezar en mitad de un diálogo entre dos personajes. Dos personajes están ahí hablando, pero no digo ni quiénes son los personajes, ni qué relación tienen entre ellos, ni por qué empezaba por ahí, ¿no? Empiezo sin dar ningún tipo de explicación. Empiezo de golpe en mitad de una acción. Eso al En final mitad de también una... creo que se emplea mucho en tipo, bueno, series. No, yo soy más de serie que de películas. Lo típico que empiezas y estás mejor Claro, en una guerra, en un conflicto, en un tal, y de repente a los 2 minutos, pantallazo, y lo típico exacto. de ya de meter en contexto y tal, pero como para que haces esos Sí, dos luego primeros ya, minutos. a ver, todo lo que vamos a señalar funciona también para el lenguaje cinematográfico de series. Es igual, a ver, las series, yo creo que las series ahora son una de las formas, ¿no? De las formas narrativas más importantes que hay ahora es una serie. A mí me encantan las series, ¿no? Me encanta ver cómo montan las cosas y veremos que utilizan cosas de estas. Y media res, no explico nada. Aparece el personaje haciendo algo, en mitad de una acción, o hablando con alguien, están hablando dos, y igual tenemos una pareja que está discutiendo, pero no sabemos por qué están discutiendo. Y empiezo por ahí, en mitad de la discusión, ¿no? Uh, tenemos un personaje que está abandonando a su hijo recién nacido en la puerta o sea, de un hospital. Lo está dejando. No sabemos solo sabemos que está dejando, no sabemos qué ha pasado antes, no sabemos por qué hace eso. Pero empezamos en mitad de una acción, sin explicar nada antes. Esto lo puedo hacer cinematográficamente y lo puedo hacer narrativamente. Puedo empezar sin explicar nada, en mitad de la acción. Eh, esta forma de empezar, que se utiliza mucho ahora, eh, en realidad no es una forma de empezar del siglo XIX. Es una forma de empezar muy del siglo XX, incluso diría que es una forma de empezar muy de la segunda mitad del siglo XX. ¿Quiere decir que el inmedia res no lo utilizaban Hemingway en sus cuentos en los años 30? No lo utilizaban tanto, no. Se utiliza a partir de, sobre todo, de un escritor norteamericano que se llama Salinger, que escribe un libro de cuentos, se llama Nueve Cuentos, en que de los 9 cuentos, 8 empiezan in media res. Esto es el año 48. Pero bueno, también por poco, la intensidad del lenguaje cinematográfico norteamericano, la repercusión que ha tenido en nuestra vida todo lo norteamericano, si lo pensamos. Con nosotros bastante, pero sobre todo la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Uf, han comido cultura norteamericana, pero vamos, así, ¿eh? Pues bien, una de las formas principales de empezar capítulos, narraciones, películas en Estados Unidos es in media res, desde 1950. Infecta todo, al lenguaje cinematográfico, a la imagen, infecta también al relato. Importante. La forma tradicional de empezar es esto llamado párrafo resumen. ¿Qué sería el párrafo resumen? Una explicación de la situación. Sería la forma más sencilla de empezar, es el párrafo resumen. La forma más tradicional. ¿Qué es lo que hago en el párrafo resumen? Bueno, pues pongo un poco en contexto lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo quiero explicar la caída a los infiernos de un personaje. ¿No? Un cuento, en un ensayo, lo que sea. Bien, pues bien, explico cómo ha llegado, en el primer párrafo explico cómo ha llevado a esa situación. Había perdido todo el dinero de sus padres. Su mujer en aquel momento lo había dejado, no sé qué, y tenía una mano. Creo un párrafo en que explico todos los antecedentes de lo que va a ocurrir. Hago un resumen de lo que ha ocurrido antes de empezar a contar lo nuevo. ¿Mm? Cuento primero lo de antes, creo un resumen y empiezo a explicar lo nuevo. Es la forma tradicional. Si pensáis un poco, casi todo empieza así.
un artículo periodístico también empieza con un párrafo resumen, ¿no? Igual no explico un párrafo de muchísimos artículos de viajes, el párrafo inicial suele ser un párrafo resumen. Explico un poco algo importante del país, algo importante de la ciudad, algo importante de la economía del lugar. Empiezo con algo que me pone en contexto. Esto es el párrafo resumen. Cosas importantes, verdad general, verdad particular. Este concepto es muy importante. Os dejaré un texto, no nos va a dar tiempo a verlo, os pasaré un texto de Paul Auster, escritor norteamericano, Paul Auster, os pasaré un texto en que veréis perfectamente partes de verdad general, partes de verdad particular. ¿Qué es verdad general? ¿Qué es verdad particular? Resumiendo, verdad general es tesis. Verdad particular, ejemplo. Tesis, ejemplo. Tesis, ejemplo. Tesis, ejemplos. Ejemplos y luego la tesis. Solo utilizando verdad general y verdad particular o tesis y ejemplos, puedo escribir cualquier tipo de disco. Puedo escribir cualquier tipo de libro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sería, en este caso, la verdad general? Una conclusión a la que ha llegado el escritor o el personaje. Ha llegado una... Por ejemplo, supongamos que un personaje pues ha tenido varias citas, ¿no? De mítico, yo qué sé, que haya. No sé. Bueno, y ha quedado siempre los sábados, ¿no? Los sábados siempre se han quedado con chicas o con chicos y siempre le ha ido mal. Han ido las cosas mal. Y nos lo cuenta. Cita 1, cita 2, cita 3. Eran verdades particulares, eran ejemplos, ejemplo, tesis. No deberíamos quedar por primera vez con nadie un sábado por la tarde. Ha llegado a esa tesis, que es absurda, pero es su tesis. Esto, creándolo un poco más en serio, hace que tenga como una especie de tesis sobre las cosas que ocurren, tesis sobre la muerte, sobre lo que es el amor, sobre el abandono, sobre el maltrato a los animales, sobre el clima en las Islas Británicas, tesis, ¿no? Historias generales sobre algo, conceptos generales sobre algo. Y evidentemente, ejemplo, por ejemplo, creo una verdad general sobre el mal tiempo que hacen las Islas Británicas, ¿no? Eh, en, en, en Manchester nunca salgas un fin de semana sin llevar chubasquero y paraguas. Es una verdad general. Y entonces explico la verdad particular. Yo estuve una vez en Manchester y llovió 20 días consecutivos. Está la tesis que he escrito, que es que siempre tienes que ir con un chubasquero y con ropa apropiada para la lluvia en Manchester o el norte de Inglaterra. Y en este caso, la verdad particular, que es el ejemplo. Con esas combinaciones puedo empezar con una verdad general sobre algo, sobre la vida, sobre la muerte. Os enseñaré, en este caso, os enviaré, os pasaré al ver ese principio, esa primera página y media de una novela de Paul Auster, que habla sobre la muerte. Y veréis que la primera página habla sobre la muerte en general. Y luego de repente empieza con su caso particular, cómo le avisaron de la muerte de su padre. Ahí empieza la historia. Esa es la verdad particular, el ejemplo. Pero antes nos va a hablar durante casi una página sobre la muerte, cómo se muere alguien de golpe. Y luego veremos eso. Esa forma de empezar con una tesis sobre algo es una buena forma de empezar. Evidentemente, cuanta más parte de tesis tiene un texto, más nos acercamos al ensayo. En realidad, un ensayo sería un texto narrativo que tiene una gran cantidad de verdades generales, ¿no? Y de tesis, ¿no? Que pesa más la verdad general que la verdad particular. En general, en nuestros textos debería pesar más la verdad particular, los ejemplos, cosas narrativas, narramos, ejemplificamos las cosas. Y luego de vez en cuando, tesis, conclusiones. Por ejemplo, estoy haciendo una crítica sobre un libro, ¿no? Bien, pues pongo aquí
comete errores con los tiempos verbales, comete errores con... Pongo ejemplos de que no me está gustando y al final dice, en resumidas cuentas, este libro no es aconsejable que lo leemos a no ser que nos hayamos bebido una botella de whisky. ¿Verdad general? No conviene leer este libro, es muy malo, ¿vale? Y antes he explicado las causas. Ejemplos particulares, verdades particulares, no debemos leer este libro bajo ningún concepto. ¿Ha quedado más o menos claro? Puedo ponerlo al principio, la verdad general. Una verdad general sobre la muerte, sobre la vida. Os pasaré en este caso un ejemplo. Vamos a ver una de las cosas más, dos ejemplos más y acabaremos, pero creo que son muy importantes para cómo empezar. Vamos a ver aquí. Aquí. Esto es lo más importante. Evidentemente puede empezar con un sueño, puede empezar con una especie de recuerdo del pasado. Esto es lo más importante. Imagen central, imagen lateral. ¿Cómo puedo empezar? Supongamos que tenemos un personaje que entra en una habitación de un hospital, ¿vale? Yo puedo narrar cómo es la habitación, por dónde entra la luz, cómo están dispuestas las camas, dónde está una visión, puedo tener una visión general de todo o puedo fijarme en algo en concreto. ¿Qué aconsejo yo como una forma? Imagen lateral. ¿Qué es la imagen lateral? Detalle. Hemos dicho dentro del foco que cuando estamos en foco nos fijamos también en detalle, no nos fijamos en un plano entero, así como el fuera barrido, sino que vamos al detalle. Entra en la habitación del hospital y se fija cómo cae la mano, por ejemplo, de su madre. Está como desprendida de la cama. Se fija en ese detalle, se fija en la mano de su madre, no se fija en todo. Se fija en un árbol, en la ventana hay un árbol que hace viento fuera y hay un árbol que se está moviendo mucho. Se fija en el árbol, no se fija en todo. Se fija en un crucifijo que hay en la pared. Se fija que hay un calendario que no marca el día. Se fija que están apagados los aparatos a los que está conectado su madre. Se fija en algo en concreto y empieza por ese detalle. Y ese detalle puede ser importante. Incluso puede empezar, veremos que es otro de los puntos, por un detalle que sea significativo del personaje. Voy a poner un ejemplo. Una mujer está con su familia y sale, teóricamente, a visitar una amiga. Y enfocamos y vemos que esa señora se quita, al salir por la puerta, se quita el anillo de casada y se lo guarda en el bolsillo. Hemos explicado un detalle, pero hemos explicado muchas cosas. Tal como sale, se quita el anillo de casada, por cualquier motivo, porque, bueno, ser infiel, porque desea ser infiel, porque está harta de ese matrimonio, pero se quita el anillo por algo. Defino al personaje con el gesto. Otro ejemplo, sale un hombre mayor, tiene tos y escupe en la escalera. También es una escena violenta que muestra algo de este personaje, que es que le da igual todo, ¿no? Un detalle que muestra al personaje. También sería como una especie de imagen lateral. Imagen general, imagen lateral. Damos importancia a las imágenes laterales para todo, para las cosas que vais a escribir. No sé, si mostráis Pisa, el campo de Miracoli. No, por favor, no mostradme la torre inclinada, mostradme algo que están vendiendo allí, alguna cosa lateral, alguien que hay allí, algo que me sorprenda. Y para acabar, me gustaría acabar con esta forma. Veréis que hay muchas más cosas, evidentemente. La escena que representa al personaje o al tema sería lo que hemos hablado un poco del anillo. Esto es importante, desordenar el orden clásico del relato. Lo que comentábamos. Si tengo una parte que es muy brillante, aunque esté en orden cronológico, la historia, muevo, pongo esto aquí y luego lo cuento por orden y cuando llega el momento de lo que he contado, pues ya lo sobrepaso. Pero lo más importante y significativo al principio. Aquí. Vamos a empezar por un momento climático, el mejor momento, el de más intensidad. Normalmente, a ver, tengo una especie de desarrollo, ¿no? De desencadenante, nudo, desenlace, ¿no? Pues igual narro el clímax que conecta el nudo con el desenlace y lo pongo al principio. Cambio el orden de poco cronológico.
Y para acabar, esta forma MacGuffin, esto mola, a mí me gusta mucho. A ver, sabemos lo que es un MacGuffin, es una forma, en este caso viene totalmente del mundo del cine. MacGuffin, por ahí. ¿Nos suena, Raúl? ¿Anaís? ¿No? Bueno, ¿qué sería? Un MacGuffin es un relato o algo que me lleva a la historia, pero que no es la historia, pero al principio me parece que es la historia. Voy a poner ejemplos muy gráficos y veréis enseguida lo que es. Es, en este caso, un recurso que viene del mundo del cine, pero que hemos adaptado en la literatura. Es una historia que parece que va a ser la historia, pero en realidad es como un pequeño cuentecito que me lleva a la historia. El ejemplo más conocido del mundo, por un ejemplo, evidentemente, es Psicosis. Los 26 primeros minutos de Psicosis. ¿Qué ocurre en los primeros? La película Psicosis sí que nos suena, ¿no? De Alfred Hitchcock, la hemos visto. ¿Qué ocurre en los 26 primeros minutos? A ver, la historia va de un psicópata asesino, ¿no? Norman Bates, que aparece hacia el minuto 20. Pero ¿qué ha ocurrido antes? Nos muestra la historia de una chica joven que tiene ganas de huir de una ciudad que no le gusta y tiene la oportunidad de robar una cantidad de dinero, $40.000. De los años, en el año 60 era mucho dinero. Roba $40.000, coge el coche y sale huyendo. Sale huyendo de la ciudad, anda kilómetros, se la hace de noche. Parece una road movie. O sea, los 25 primeros minutos es una road movie. La historia va de esta actriz, de Vera Miles, huyendo con el dinero. De repente, en el minuto 20 aparece el motel Bates y en el minuto 26 es asesinada en la ducha. Como la famosa escena de la ducha de Psicosis. Se acabó la historia, no aparece más ese personaje, desaparece el personaje. La historia es la de Norman Bates. ¿Qué es lo que ha hecho el personaje de Vera Miles, que ha robado el dinero, que ha huido durante 25 minutos y parecía que iba de eso la película? Nos ha llevado a la historia. O sea, es una traslación de la historia con una falsa historia. Ya no es una falsa historia, tiene que ver, pero nos crea unas expectativas de que va a ir la historia de eso. Por poner un ejemplo distinto del de Psicosis, que es muy vulgar, no sé si habéis visto una serie británica, The Crown. Bueno, va sobre la familia real británica, esta familia completamente decadente y tenebrosa. Bueno, o sea, a ver, evidentemente en la serie salen mucho más guapos, no salen todos los problemas profundos de alcoholismo y de adaptación que tienen la mayor parte. Son gente muy enferma. Vale, parecen más inteligentes, parecen mejores. Vale, siempre están hablando de la familia real británica, son los protagonistas. No sé si recordáis la primera temporada, más o menos sí, recordamos que es la mejor. Capítulo 4, The Great Fog, la gran niebla. ¿La acordamos un poco? ¿Sí? ¿Nos suena? La historia de la niebla. Bueno, hasta los años 50 Londres era famosa por sus nieblas. Sus nieblas estaban provocadas por las centrales térmicas que rodeaban Londres, como ocurre en Pekín ahora o en algunas grandes ciudades chinas que tienen térmicas alrededor y cuando las circunstancias climáticas se ponen mal, crean unas nieblas venenosas. En el año 1953 lo que ocurrió en Londres fue la última gran niebla venenosa, mató a 12.000 personas. Una idea de lo venenosa que fue y duró una semana casi. Bien, empieza la historia y en vez de estar hablando de la gente esta, de los horrorosos estos de la familia real, empieza una chica que entra como secretaria en el despacho de Winston Churchill, que es el primer ministro. Una chica normal, que trabaja de secretaria. Y dice, uy, mira, un personaje nuevo, ¿no? Y pues, a ver, ¿de qué va a hablar esto? ¿No? Bueno, pues empezamos con la chica que, bueno, está trabajando con Churchill, está contenta, su primer trabajo importante, y con el primer ministro, que es como una persona admirable. Ella trabaja y vive en un barrio en las afueras de Londres, ¿no? Vale. Bueno, vemos la vida de la chica, 15, 20 minutos, la protagonista es la chica, la protagonista es la chica, la protagonista es la chica, hasta que llega la gran niebla. Esta niebla devastadora que no se ve nada. ¿Qué es lo que ocurre a la chica? La chica vive con otra chica joven, en un apartamento compartido, y la chica, su compañera de apartamento, se pone muy enferma. Tiene mucha tos, se está ahogando, parece que va a morir.
¿Qué es lo que hace nuestra protagonista estos 20 o 25 primeros minutos? Sale a la calle a buscar ayuda, a ver si hay un médico, alguien que le ayude porque está ahogando a su amiga. Tal como sale a la calle la secretaria, que durante 25 minutos es la protagonista, es arrollada, en este caso, es arrollada ¿por quién? Creo que es un autobús de estos de 2 plantas, y se acabó la historia de la chica, ya no volvemos a saber de la chica, ya no sabemos nada. ¿Dónde nos ha llevado? Al funeral de la chica. ¿Y qué ocurre en el funeral de la chica? Que Winston Churchill está muy afectado por lo que ha ocurrido. Ve gente ahogándose, va al funeral de la chica que ha muerto como consecuencia de la niebla y decide tomar medidas para luchar contra esto. Vale, pero la historia principal es lo de Churchill. Y la historia, este MacGuffin que nos lleva, es lo de la chica, que esa chica en realidad lo que nos ha servido es para llevarnos a su propio funeral, que es donde van a ocurrir cosas. Pero lo que ha ocurrido antes, lo que nos han mostrado, nos estaban engañando un poco, ¿sabes? Engañando pensando que esa chica iba a ser un personaje importante, cuando realmente es un personaje que es como un vehículo que nos lleva hacia la historia. Bueno, os pasaré también la lista esta, os pasaré estas cosas, se lo paso al ver y lo comentamos. Bueno, espero que haya sido útil, ¿no? Pues tengo que corregir todavía algo. A ver, puntuarlo bien, ¿eh? Que si no, ya sabéis lo que pasa. Bueno, pues nada más, Albert. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por Bueno, conectaros. No sé si tenéis alguna duda antes de que terminemos, sí, alguna lo que cosa que queráis. queráis decir. Por ahí, ¿no? No. Bueno, ha sido un placer y no sé, para cualquier cosa, cualquier duda, pues a través de Albert. Bueno, sí, Anais, sí, sí, Ujú. dime. Me gustaría saber una cosa. En nuestra primera reflexión, tú he dicho que tiene dos tipos de escritores, los Ujú. sentimentales y fotográficos. Yo me gustaría saber cuál es tú. Yo, Sí. era un escritor de mochila sentimental hasta que la mochila sentimental se acabó. Cuando llevas a escribir, a ver, yo qué sé, yo empecé a escribir igual hace, no sé, 25 años, así, ¿no? Algo así, ¿no? Y evidentemente lo que se ha producido es mucho desgaste de la mochila sentimental, de lo que Ujú, he utilizado ya las anécdotas importantes. Bueno, claro, evidentemente, a medida que vas viviendo estos 25 años también me han ocurrido cosas. Siempre va, pero claro, nunca renuevas las anécdotas al nivel de que vas gastando. Gastas más anécdotas. Evidentemente, durante mucho tiempo utilicé mucho la mochila sentimental y ahora utilizo más lo que me encuentro. Ya puede ser algo que leo, algo que me llama la atención, sensaciones, momentos. Ahora soy mucho más fotógrafo que antes. Porque he gastado no, lo que tenía que contar mío ya está contado. Yo creo que sí, ha cambiado un poco eso. Y en general yo lo aconsejo es utilizar, a ver si lo pensamos, todo es mochila sentimental. ujú, Si nos ponemos muy estrictos, en lo que vemos como fotógrafos también es mochila sentimental. La mochila sentimental en general es una anécdota un poco más antigua, ¿no? Que ha ocurrido hace un poquito, hace más de tiempo. Pero lo ideal es combinar las dos cosas, combinar la anécdota, lo que me sucedió, lo que sucedió a un amigo, lo que sucedió a mis padres, ¿no? Algo de alguien conocido, con lo fotográfico, que sería lo inmediato, me ha ocurrido en cada momento. Para vosotros yo creo que es bueno combinar las dos cosas. ujú. Bueno, Muchas gracias, Anaís, por la pregunta no, y un bueno, abrazo. Seguimos en contacto. Mucha suerte a por todos. supuesto. Muchas gracias, Hasta luego. Fernando. Que vaya muy bien el Chao. resto de la tarde. Hasta luego, Vale, chicos. hasta luego. Muchas Chao. gracias.